Pues una cosa yo he demandado a mi Dios, vivir en su casa todos los días de mi existencia. Vamos a estar hablando de la dirección del consejo bíblico, es decir, a qué apunta la palabra de Dios que debe de ser afectado en primer lugar. Aconsejamos hacia el área de los sentimientos o hacia nuestra forma de pensar o hacia la personalidad exclusiva de cada persona. Eso es lo que vamos a entender de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Hoy día vivimos más que nunca en una era en la cual las charlas motivacionales han tomado el lugar de la enseñanza bíblica. Y basta con que las personas se sientan bien, sin importar que se les esté diciendo lo correcto, sin importar que tenga fundamento bíblico, con tal que se sientan bien, para ellos está bien. Y ese es el mayor problema que existe cuando en la vida de cada uno de nosotros comenzamos a tomar esta labor única y exclusiva del aconsejamiento, comenzamos a tomarla en una dirección que la palabra de Dios no indica que esa deba de ser la forma o la manera. La palabra de Dios indica que el hombre está, pues, bueno, hay diferentes opiniones, posturas al respecto, pero en realidad, pues, la palabra de Dios presenta que nosotros, como seres creados por Dios, estamos compuestos principalmente, pues, de tres áreas en particular, ¿no? Nuestro espíritu, el alma y nuestro cuerpo. Eso usted lo puede ver ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vaya allí conmigo, por favor. Yo tengo una versión diferente que es de la Biblia de las Américas ahorita. Entonces, por ahí a lo mejor le va a sonar algunas palabras distintas, pero no es por otro motivo. Fíjese cómo va a decir allí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz, y menciona cuál es el propósito de ese Dios de paz o la tarea de ese Dios de paz. Dice, os santifique por completo. Dice, y todo vuestro ser. Y ahí va a comenzar a hacer la construcción de qué significa todo ese ser. Dice, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto es muy importante entender que mucho más adelante vamos a hablar de cómo necesitamos tener en consideración estas tres áreas en particular en el momento del aconsejamiento, porque las personas no nada más son puro espíritu, no son nada más pura alma y mucho menos son puro cuerpo, sino que es la forma en la que estas tres áreas están unidas, convergen para formar una sola. Voy a ver si puedo compartir la pantalla aquí y a ver si lo puedo hacer. Ahí está. ¿Sí están viendo ya mi pantalla? No los veo, por eso necesitaría que alguno me contestara. Porque... Nada más vemos que dice Carlos Ortiz. A ver, ¿no ven ahí que estoy pintando en la pantalla? No, hermano. No. A ver. Ya. Creo que ya. Sí. ¿Ya? Sí, vemos una... Sí, que estás ahí haciendo algo. Parece que sí. Y se fue. Sí.
saludos a unos que apenas veo que conectaron, el pastor Jaime, pastor Eduardo, y pues el pastor Carlos, pues ya no está. Esperamos tantito que regrese. A ver, ya volví. Sí, ¿Listo? A ver, va de nuevo. A ver si me deja compartir la pantalla. A ver, ahí está la pantalla. Ok, ¿ya? parece que sí. Ok, entonces decíamos que aquí en Primera de Tesalonicenses, perdonen que escriba tan feo, eso pasa por escribir mucho en la computadora. Este, menciona claramente que hay 3 ámbitos por los cuales cada uno de nosotros está conformado. El primero es el espíritu, el segundo es el alma y el último es el cuerpo. Y justo esto que estoy marcando en medio, justo eso es lo que en realidad las personas conocen. O sea, esto quiere decir que esto que está aquí es Carlos, ¿no? Porque Carlos tiene un cuerpo, es decir, que si yo estuviera contenido en un cuerpo distinto, no sería Carlos. Si a lo mejor tuviera un alma, y ahorita vamos a mencionar qué cosas componen el alma, o si tuviera, no estuviera vivo mi espíritu, es decir, fuera un converso, pues no sería la misma persona. ¿Ok? Ahora, la palabra de Dios también coloca como sinónimos del alma, o qué compone, o de qué otras formas se refiere la palabra de Dios al alma. Bueno, se refiere a la forma en la que nosotros pensamos. En segundo lugar, se refiere al asunto de lo que sentimos, y esto pues se refiere al corazón, se refiere a nuestros sentimientos, y también tiene que ver con lo que nosotros decidimos. Y esto, pues obviamente, estas 3 cosas juntas van a componer pues nuestra alma. Cuando dice Pablo ahí, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, habla de que nuestra manera de pensar, lo que nosotros sentimos y finalmente nuestra voluntad o lo que nosotros decidimos, tiene que estar enfocado justamente a ese propósito que menciona Pablo en el versículo 23. Alguno de ustedes puede checar ahí que la palabra santifique literalmente da la idea en el texto original de ir limpiando, de ir cumpliendo el propósito de identificación con la persona de Dios. Esto entonces es sumamente importante que cada uno de ustedes y nosotros en realidad lo entendamos, porque el consejo bíblico, fíjate cuál es la finalidad de Dios. Dios, vamos a ponerlo así de esta manera, Dios está por encima de todos nosotros y Él para cada uno de sus hijos tiene una sola finalidad, y es que ellos vayan siendo santificados. La manera en la cual nosotros vamos a ser santificados, aquí podríamos poner la pregunta ¿cómo o cómo sucede o qué tiene que pasar para que usted y yo seamos santificados? Bueno, es que nuestro corazón, que nuestra mente y nuestra
voluntad reflejen justamente ese carácter santo de Dios, del Dios que nos está llamando. Por eso en el versículo 24, cuando vemos aquí el versículo 24, dice, fiel es el que os llama. Eso quiere decir que Dios no va a pedir que mi corazón sea santificado, si no hay una provisión al mismo tiempo de parte suya para que eso suceda. Del mismo modo, Dios no podría pedir que mi mente fuese santificada si al mismo tiempo de parte de Dios no hay una provisión suficiente para eso. A eso es a lo que se refiere ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23 y 24. Ahora, donde dice, el cual también lo hará, el hecho de santificar habla de un proceso en el cual Dios a cada uno nos coloca al hermano Jonathan, al hermano Mike, al hermano Sergio, a Saúl, a René, y ya no alcancé a ver alguien más, creo que hay hermano Jorge, también, por acá también a Carlos, a cada uno de nosotros. Esa es la finalidad por la cual cada uno de nosotros somos llamados. Esa es la voluntad de Dios. Y en algún momento, y tú te vas a dar cuenta que ese es el gran cuestionante o la gran pregunta que mucha gente tiene hoy día. A final de cuentas, ¿qué quiere Dios de mí? A final de cuentas, ¿qué quiere Dios de mí? Bueno, Dios quiere una sola cosa, es que tú seas santificado. Y que seas santificado en 3 áreas distintas, pero que unidas constituyen todo lo que tú eres. De tal manera que el cuerpo no puede ser santificado si no se santifica el alma, es decir, la mente o los sentimientos o la voluntad. O el alma no puede ser santificada y esto que no sea notable en el cuerpo. O el espíritu, es decir, mi vínculo que yo tengo con la persona de Dios, no será santificado sin que afecte las otras 3 áreas. Esto es sumamente importante que cada uno de ustedes lo entienda, porque es muy, muy común encontrar hoy días personas que piensan que el espíritu puede estar en una muy buena condición espiritual, disfrutar de una perfecta comunión con Dios, pero al mismo tiempo estar involucrado y consintiendo voluntariamente el pecado en tu vida. Y eso es justamente la más grande herejía de nuestros tiempos. La misma herejía que desde el tiempo de Colosenses, propuesta por los gnósticos, sigue teniendo vida hasta nuestro día. Los gnósticos decían que, bueno, o sea, el alma, dado que el espíritu es perfecto, es puro, es superior, no se puede contaminar y por lo tanto, como no se contamina, démosle vuelo a la hilacha, hagamos lo que se nos pegue la gana, porque a final de cuentas, como no se contamina, no hay problema, no hay nada de que preocuparse, que temer o algo que pudiésemos alguno de nosotros considerar que debería de ser perfeccionado. Otra de las propuestas del gnosticismo, por esa razón, Pablo en el libro de Colosenses insiste mucho en la unión física de la deidad con la humanidad en la persona de Cristo. Por eso él insistentemente menciona, en él habita corporalmente toda la deidad. Él habla que esto no es una idea mística. ¿A qué nos referimos con místico? Algo escondido, algo raro, algo extraño, que solamente pensadores muy elevados o personas con una idea muy superior logran comprender, pero que no es para todos. En realidad, la palabra de Dios, aquí como veíamos, 1 Tesalonicenses 5:23 va a decir, ¿a qué se tiene que dirigir tu consejo? Que ya sea que haya un problema en el ámbito físico, no nada más va a ser un problema de un tema físico. Mira, vamos a pensar
un asunto más referido a esto. Vamos a considerar un asunto más para que tú lo puedas tener allí en consideración. Mira, por ejemplo, déjate comparto de nuevo la pantalla. Ahí está. Estábamos diciendo que somos santificados y esa es la finalidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, algo que tú tienes que considerar, hablando de este gráfico que estábamos señalando, que estábamos teniendo presente para nuestra vida, es la cuestión importante para señalar que nosotros no podríamos tener victoria en nuestra vida, por ejemplo, si nosotros tomamos a la persona nada más con un cuerpo alejado de su espíritu y alejado de su alma. Fíjate lo terrible o lo triste que sería que esto que tú y yo, como te decíamos, estamos compuestos por el espíritu, el alma y el cuerpo, nos llevaría a cada uno de nosotros a sencillamente considerar, por ejemplo, vamos a poner un nombre a un problema. Supongamos que estás aconsejando a una persona que tiene problemas con la pornografía, vamos a decirlo así. Y entonces, alguno dirá, bueno, es un mero problema de espíritu, está andando mal con el Señor. El argumento sería, no, él necesita reforzar su comunión. Y tú vas a poner a leer la Biblia a la persona 18 horas al día y le vas a pedir que las horas restantes, las 6 horas restantes, esté orando y le vas a pedir que esté todos los días de reunión en la iglesia y a lo mejor lo va a cumplir, pero te vas a dar cuenta que si solamente atiendes el asunto del espíritu, bueno, evidentemente toda la cuestión de su manera de pensar y su manera de sentir van a terminar demostrándose en su voluntad, en que tú vas a invertir mucho tiempo, pero no vas a ver un buen resultado. ¿Por qué? Porque nada más te enfocaste en una sola área de esta persona. Te ocupaste nada más de tratarlo como un ser espiritual, como si fuera un ángel, como si fuera bueno, no un demonio, porque los demonios no. Estás pensando como si fuera una persona que no tiene una experiencia corporal, que no tiene una necesidad afectiva, de tal manera que el consejo debe de apuntar necesariamente las 3 áreas en particular, y en el momento en el que tú vas a dar el consejo, tú vas a mirar la manera en la cual su cuerpo está siendo afectado, vas a ver la manera en la cual su espíritu está siendo afectado, y vas a ver por qué razón, y yo me atrevo a decir que justamente esto es lo que te va a dar la entrada para poder afectar en el alma, afectar el cuerpo y afectar el espíritu. Porque esto, puntualmente el alma, piensa en lo siguiente, el cuerpo ni tú ni yo lo elegimos. El espíritu lo tenemos de parte de Dios. Es de Él de quien tenemos la vida. Pero el alma es algo que se ha ido construyendo a través de la formación, de las experiencias, de las vivencias de cada uno de nosotros, de la manera que pensamos de cierta manera, que sentimos de cierta manera. Entonces, no estoy diciendo de ninguna manera, aclaro, no estoy diciendo que el alma sea lo más importante. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que entrar por el área de la forma en la que piensa la persona,
conocer lo que está pasando en su corazón te va a dar la oportunidad de atender lo que verdaderamente está siendo afectado de mayor manera, que es su espíritu. Porque entendamos esto, si bien estamos en un cuerpo, miremos el cuerpo como un envase. Sencillamente, de hecho es el concepto que la palabra de Dios presenta en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, donde dice ahí en el versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Cuando va hablando más adelante, la palabra griega original, cuando Pablo se refiere a esto, literalmente significa vaso. Cuando Primera de Pedro en el capítulo 3 habla, dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, literalmente la palabra que Pedro ocupa allí en Primera de Pedro capítulo 3 es vaso. Eso quiere decir que el cuerpo es meramente el recipiente en el que están contenidos nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, justamente esas dos cosas es la que tú tendrías que afectar de mayor manera o darle una importancia prioritaria. Por esa razón es que en la teología de Pablo, y en realidad en la del Nuevo Testamento, pero vamos a enfocarnos en cómo Pablo lo manejaba. No estoy diciendo que solo Pablo lo pensaba así. Pablo, por ejemplo, en el libro de Efesios 4, 17 en adelante, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, y dice que ya no andéis, y dice ahí una característica, como los otros gentiles que andan en la vanidad, y menciona en dónde está esa vanidad. ¿En dónde está? En la mente. No dice una vanidad del cuerpo, no dice una vanidad del alma, del espíritu, perdón, dice una vanidad de la mente. Eso quiere decir que el sin propósito, la necedad, la dureza de nuestro corazón surge inicialmente de cómo nosotros pensamos. Y por esa razón es tan importante que tú entiendas en esta noche, hermano, que por esa razón es que las personas a las cuales tú has aconsejado es que han tenido un cambio. Gracias a Dios las que lo han tenido es porque, no es porque tú les llevaste a decir, mira, mira a la cruz y mira esos clavos sangrantes. Si bien es cierto, necesitamos considerar a Cristo, por esa razón en 2 Timoteo 2:10, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. La motivación, hermano, si tú vas a aconsejar enfocado a, mira, ese sacrificio, esa sangre corriendo y todo eso, pues vas a tener resultados, sí, a corto plazo, pero cortos de duración. No van a ser cambios genuinos, cambios definitivos. Porque el punto de consideración que la palabra de Dios pone es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y cuando eso sucede, y solo cuando eso sucede, es que nosotros podemos verdaderamente afectar entonces lo que nosotros sentimos. Y ahí sí es momento de contemplar toda la forma afectiva, aquello que Dios nos llama a apreciar y valorar dentro de nuestro corazón. Pero eso no sucede antes de que Dios nos llame a una examinación profunda de los principios que rigen lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Mira, te cuento que por muchos años, primero soltero y después ya junto con mi esposa, estuvimos sirviendo en un lugar donde en el verano, los meses de julio y agosto, se hacía un campamento. Y teníamos como 600 jóvenes por semana allí y sí, muy padre y todo, pero recuerdo que era el día viernes por la noche, se hacía una fogata. Y en la fogata, lamentablemente, la perspectiva que se tenía es llevar a la gente por medio de un entorno muy íntimo, estamos pues a media luz, estamos frente al fuego y permanentemente siempre la invitación estaba basada en puro emocionalismo, en un sentir de que, mira,
es que ya has desperdiciado gran parte de tu vida. Entonces, todo giraba en torno a el momento, lo emotivo. Y sí veías un montón de jóvenes llorando, personas orando, gente tomando decisiones al respecto. Pero ¿sabes qué era lo malo? Que al año siguiente, a muchos, gracias a Dios, no a todos, pero a muchos de los que habías visto llorando el año pasado, otra vez los veías llorando ese año, y el año siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y después, ¿sabes quiénes eran los que lloraban? Sus hijos, porque ya no eran jóvenes, y entonces ellos seguían mandando a sus hijos, y era un ciclo que nunca terminaba. ¿Y sabes por qué? Porque se afectaba nada más el área emotiva. Claro, tenías resultados, tenías personas tomando decisiones aparentemente, pero en realidad lo único que hacías era empujarlos a un decisionismo, permíteme llamarlo de esa manera, a una actitud de que lo que importan son los números, que tuvimos 500 jóvenes y 600 jóvenes y 500 consagraron su vida al Señor. O sea, ¿creemos que Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pues estábamos hablando de que hacia dónde va dirigido el consejo bíblico, ¿verdad? Y de ninguna manera negamos que las emociones puedan o deban ser afectadas. Lo que sí es necesario que tú entiendas es que la palabra de Dios con toda claridad menciona que las emociones no son el punto principal o el de partida, por lo menos, de nuestro consejo. Y te quiero pedir que abras tu Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 4 y vamos a ir entendiendo cómo es que está, la palabra de Dios aquí menciona cómo está construida nuestra mente. Obviamente esta mente está transformada por causa de lo que Jesucristo ha hecho. Pero yo quiero que tú pienses en la manera en la cual la palabra de Dios presenta a nuestra mente, ¿no? Y quiero que tú tengas allí en consideración que la mente, dice allí en el libro de Efesios capítulo 4, dice aquí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Fíjate cómo va a decir allí la palabra del Señor. Esto pues, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, dice que ya no andéis así como andan también los gentiles, y dice allí en la vanidad de su mente. Dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, yo quiero llamar tu atención a lo que vamos a ver aquí en el libro de Efesios 4, del 17 adelante. Dice ahí del versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él. Y mira, lo vamos a poner allí algo muy claro que la palabra de Dios presenta con respecto a esto, ¿no? Vamos a imaginar que esto es un árbol, ¿no? Yo no dibujo muy bonito, entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor que me sea posible, ¿no? Y entonces vamos a entender a través de lo que va a decir aquí Pablo en el libro de los Efesios, en el libro de los Efesios capítulo 4, dice, les pido que no anden como los gentiles, dice, en la vanidad de su mente. Entonces, este árbol va a representar nuestra mente, la forma en la cual tú y yo pensamos. Y dice que tienen una característica, dice que están, esa vanidad, a partir del versículo 18, dice, entenebrecidos
en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Entonces, este tiene una característica. Esta persona es un incrédulo. Ahora, yo sé que alguno de ustedes me va a decir, bueno, es que Primera de Corintios capítulo 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y sí, es verdad, la mente de Cristo va a tener un comportamiento totalmente diferente y ahorita lo vamos a ver. Pero aquí este incrédulo, sus pensamientos tiene una característica, dice, no tienen la vida de Dios en ellos, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Esto quiere decir, entonces, lo siguiente. Este árbol es el árbol de la incredulidad, de la mente, y entonces sus ramitas van a tener una característica. Yo me voy a dar cuenta que un árbol, por ejemplo, vamos a suponer que estos son manzanas, pues cuando finalmente veo el fruto. Solamente alguien muy conocedor podría saber que es un árbol de manzanas, pues por ver por ver las hojas o por ver la forma del árbol. En realidad, las personas comunes y corrientes como tú y como yo, pues nos damos cuenta de lo que es un árbol, pues hasta que vemos el fruto ahí colgando, ¿no? Entonces dice que este árbol, esta ignorancia, produce inmediatamente en ellos, dice en el versículo 19, dice que la ignorancia produce dureza de corazón. Entonces vamos a ver el proceso. Esta mente está, te voy a poner solo la inicial, está entenebrecida. Y eso aparece en el versículo 18. Es decir, que está en tinieblas, y lo que produce es tinieblas, esa oscuridad de la mente, lo que va a producir entonces es que va a ser ignorante, que ya comienza allí, también está contenido en el versículo 18. Esa ignorancia no se refiere a un mero desconocimiento, sino habla de una necedad o de una negación a conocer, a una decisión de no tener en cuenta a Dios, como dice el libro de Romanos en el capítulo 1, describiendo la maldad del hombre. Después, ¿qué es lo que produce esa dureza, esa ignorancia? Bueno, la ignorancia produce dureza. Y ella lo ves en el versículo 19. Por esa razón, por ejemplo, aquí hablando de la dureza, podemos poner de ejemplo lo que sucede con el faraón, donde no es que él no sabía quién le pedía las cosas, no es que no sabía qué era lo que le pedían, él sabía claramente que era el Dios de Israel el que le pedía que dejara ir libre a su pueblo, y sencillamente ese entenebrecimiento le dio paso a esa ignorancia, a la necedad de decir, no me interesa que Dios me esté pidiendo que los deje ir. Y entonces en 5 ocasiones en el libro de Éxodo te das cuenta que dice, y el faraón endureció su corazón. A partir de la 6ª plaga te vas a dar cuenta que el orden de las palabras cambia y dice, y Dios endureció el corazón del faraón. Después de ese endurecimiento, dice que causa una insensibilidad, que menciona allí también en el versículo 19. Eso quiere decir que la persistencia en el pecado va a tener una característica. Vamos a ponerlo en el árbol. Todo comienza, vamos a ponerle las raíces. Vamos a decir que aquí está el entenebrecimiento. La mente está a oscuras. ¿Y cómo comienza a crecer? Bueno, hay una ignorancia de Dios y en el tallo. Y entonces el tallo comienza a dar raíces, y entonces ahí se ve la dureza, corazón en las raíces, para las ramas, y finalmente las ramas comienzan a generar un follaje ahí bastante profuso, muy abundante en la insensibilidad, y finalmente lo que se nota, el fruto habla de que se entregaron a la impureza. Ahora, esto que menciona allí, de donde dice en el versículo 19, dice, se entregaron con avidez. Es muy interesante esa palabra avidez porque da la idea
de alguien que hace las cosas con un afán, con un apuro, con una urgencia, como si su vida dependiese de ello. Este entonces es el proceso en el cual el pensamiento alejado de Dios produce el pecado finalmente. Vamos a poner aquí el resultado, pues es el pecado. El pecado finalmente, como te decía, nosotros sabemos que el pecado cae aquí a tierra y lo que, pues, si tú fuiste a la primaria, te pusieron a germinar un frijol y te das cuenta que cae y nuevamente vas a ver que en unos años vas a tener otro arbolito acá y vas a tener otro arbolito acá y otro arbolito acá y arbolitos, 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 todo así. Y no sé si te ha pasado que hablas con la gente y tú te das cuenta que tiene un bosque todo enredado, confuso, tenebroso, casi podríamos decir en sus pensamientos, que tienen una serie de conceptos completamente equivocados y no bíblicos en cuanto a su manera de pensar. Ahora, ¿a dónde tiene que ir dirigido tu consejo? Normalmente hemos sido mal enseñados a atacar sencillamente las evidencias y no las causas. Eso quiere decir que si volvemos al ejemplo de la pornografía, ¿no? Si una persona viene y te dice, mira hermano, estoy mirando este tipo de cosas, quiero que me ayude, inmediatamente nos vamos sobre actitudes como, bueno, hermano, usted tiene que cortar, quite el internet de su casa, no esté solo en lugares, pero nos dedicamos sencillamente a las acciones en sí mismas, pero dejamos de atender, y eso es muy grave, lo que produce esas acciones. Y finalmente, tenemos un grupo de personas que tienen un comportamiento correcto, pero no tienen motivaciones correctas. No han llegado a valorar a la persona de Cristo. Por eso dice en el versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido de esta manera. Muchas personas deciden abandonar sus hábitos pecaminosos no sé si seguramente tú has escuchado este tipo de cosas, ¿no? De personas que durante su juventud viven en un completo desorden y dicen la siguiente frase, pero me casé, tuve mis hijos y ya, ahí como que le paré. Ahí como que dije, no, ya pues me tengo que reformar o a lo mejor cayó en la cárcel y ya la terrible y dolorosa experiencia de estar en esa situación o le pasa alguna consecuencia bastante dolorosa y grave. Si la motivación fuera evitar las consecuencias que el pecado trajo sobre nuestra vida, entonces Efesios 4:20 tendría que decir, pero vosotros deberíais de evitar las consecuencias que el pecado traiga sobre ustedes. Eso tendría que decir, si esa fuese la motivación a lo que deberíamos de apuntar en el consejo. Por ejemplo, o sea, es mejor que no hacer nada, claro, pero por ejemplo, cuando se aconseja a jóvenes en cuanto a la pureza sexual, previo al matrimonio, durante su noviazgo, cosas así, se apunta permanentemente a cosas como, bueno, pues es que eso va a arruinar tu sueño y es que eso te va a llenar de vergüenza y es que vas a avergonzar a tu familia y es que imagínate una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Y en todo eso, ¿dónde aparece el valor y la supremacía de Cristo? En ningún lado. Le estás enseñando a las personas a huirle, a temerle a las consecuencias y no a valorar a Cristo. Y por esa razón, a lo mejor van a dejar de ser impuros sexualmente dentro de su noviazgo, pero sencillamente, ¿sabes qué es lo que causaste? Que ese problema sencillamente lo trasladen a otro asunto de su vida y termine siendo ir pateando una pelota para adelante que nunca lo solucionan. Y que finalmente cuando están enfrentados a esa situación, es tan difícil hacerle frente que tienen ellos que reconocer que nunca tuvieron las motivaciones apropiadas.
Y por esa razón es que el consejo, hermanos, tiene que ir dirigido específicamente a lo que produce el pecado en nuestra vida. Alguno de ustedes dirá, ¿a la naturaleza pecaminosa? No. Pues, me refiero a lo que nos lleva a decir sí o decir no. Y tiene que ir enfocado hacia la manera en la cual nosotros pensamos. Por esa razón, fíjate cómo continúa aquí en Efesios 4, dice en el versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por él, en él, perdón, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra vida anterior, anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del del nuevo hombre, en el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Mira, yo creo que una de las primeras cosas que tristemente perdemos de vista en el proceso de aconsejamiento y que muy mal hacemos al realizarlo de ese modo, es que nosotros pensamos que cuando aconsejamos creyentes, a lo mejor alguno de ustedes dirá, bueno, esto es para aconsejar inconversos. Sí, hermano, pero la doctrina de la erradicación del pecado, es decir, que los creyentes ya no pecan, ya no luchan con el pecado, es totalmente antibíblica. Es totalmente algo que debería de ser desechado por nuestras ideas. Si tú dices, es cierto, seguimos batallando con el pecado, sigue siendo nuestro conflicto permanente con él, ¿por qué aconsejas a las personas como si ya no tuviesen dentro suyo esta naturaleza antigua, caída, perdida, que ha sido redimida por Jesús? Te das cuenta que desde el momento en el que nosotros nos aproximamos al aconsejamiento, ya lo hacemos de mala manera, porque estamos tomando en consideración como si las personas fuesen un tipo de casi perfectos, un tipo de casi glorificados, que están teniendo algunas dificultades y no sabemos por qué. Bueno, ¿sabes por qué las cosas no cambian en la gente o por qué la gente vuelve a sus pecados del pasado? Porque sencillamente replican o entienden, no consideran lo que está haciendo de dificultad en su vida. Algo que tú tienes que llevar a entender a la persona es que justamente sus conflictos provienen de no entender que todavía sigue necesitando de la gracia de Dios en su vida para poder enfrentar ese problema. Y por esa razón es que en el versículo 20 dice, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Eso quiere decir, primero, yo quiero llamar tu atención a esto y con esto vamos a terminar. En el versículo 20 dice, ustedes no aprendieron a Cristo. Ahí y no estoy disociando o separando la naturaleza de Cristo en cuanto a que aquí Él está actuando como Dios y en otras actuó como puro hombre. No, de ninguna manera. Estoy diciendo que el texto bíblico pone nuestros ojos en la faceta divina de Jesucristo. Dice, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Eso quiere decir que en nuestra unión con Cristo, desde el momento que hemos sido salvos, en el momento en el que nuestros pecados han sido perdonados, en el momento en el que hemos sido transformados por la gracia de Dios, en ese momento ya el árbol debería finalmente de ser colocado ahí un cartel muy grande que dice, este árbol no debería de dar fruto jamás. Y dependerá de cada uno de nosotros, sustentado en la gracia de Dios, evidentemente. No estoy diciendo que depende de nosotros los frutos, sino que nosotros sustentados por la gracia de Dios, ¿qué tanto fruto seguirá dando ese árbol en nuestra vida? Y por esa razón, dice después, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que hay, pero fíjate ahora el cambio. Dice, ¿en quién está la verdad? En Jesús.
Esto nos enseña una cosa, y esto es algo súper, súper crucial y elemental para el aconsejamiento. ¿Por qué asocia la victoria de la verdad con la faceta humana y no con la divina? Porque aquí dice, la verdad está ¿en quién? En Jesús, en la parte humana de nuestro Salvador. Lo que el apóstol Pablo está tratando de resaltar a través de este cambio de nombres es que por un lado, lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo ya lo logró. Él ya nos enseñó, Él ya nos trajo a su familia, pero lo que ahora queda dentro de nuestra responsabilidad es imitar el ejemplo que en ese amor a la verdad, en esa sumisión y obediencia a la verdad, Cristo permanentemente estuvo cumpliendo día tras día, tras día, tras día de su vida. En pocas palabras, si está escrito en la palabra de Dios, no nada más es porque se debe, sino porque se puede. Y esto es lo que tú tienes que arraigar en la mente de cada persona. Si la palabra de Dios, por ejemplo, a mí como esposo me dice, ama a tu esposa, no nada más es porque debo, es porque puedo, no yo, sino porque la gracia de Dios nos capacita, nos sustenta, nos fortalece, nos lleva a poder dar ese fruto que solamente puede darse por medio de Cristo. ¿En qué nos basamos para decir eso? Bueno, fíjate lo que va a decir Colosenses capítulo 1 para decir que si está escrito no nada más es porque se debe, sino porque se puede. Fíjate, Colosenses 1, versículo 10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Y es como si ahí Pablo comenzara a explicar qué significa andar digno. Dice, agradándole en todo. Y dice, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero después dice, ¿qué es lo que la gasolina, el combustible para poder lograr eso? Dice el versículo 11. Dice de la siguiente manera, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre. Y fíjate, por eso quería ocupar esta versión. Y si tú gustas, puedes buscar el sentido de la palabra para que veas que no es adoración a las versiones, sino que en realidad es el sentido de la palabra que en la Reina Valera dice, el cual nos hizo aptos. Dice versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Eso quiere decir, fíjate que por un lado, qué potente y poderoso Dios, pero por el otro, qué tierno y misericordioso Señor tenemos. Potente Señor, que Él es el que me da la fuerza, el que por su fuerza, por sus méritos, por su gracia, por Él, porque Él lo ha logrado, Él es el que me hace capaz. Pero por otro lado, Él es el que me coloca una exigencia, qué tierno Señor, que coloca una exigencia que sin Él yo no la podría cumplir. Entonces, para que yo pueda cumplir con esa exigencia, Él entonces me provee de todos los elementos necesarios para que esa exigencia sea cumplida. Esto es como, imagínate, todos nosotros vamos a ser representados por esto que te voy a decir y con esto termino. Es como, imagínate que tú y yo hubiésemos nacido sin brazos y estamos así con nuestros bracitos ahí delante de nuestra mamá, de nuestro papá, y le decimos, oye papá, mamá, ¿me das galletitas de las que están allá arriba en el mueble? Y pues no podemos señalar, ¿verdad? No tenemos bracitos. Y entonces nuestro papá, nuestra mamá nos contesta muy amorosamente, sí, hijo, agárralas, ahí están arriba. Y tú te quedas así con cara de, pues, ¿cómo? No tengo bracitos. Y tú le dices, papá, ¿sí te acuerdas que no tengo bracitos? Y entonces, imagínate que tu papá te dijera, no hay bracitos, no hay galletitas. ¿Te imaginas qué Dios tan cruel, insensible,
desapegado a sus criaturas a las cuales él ha salvado, tendríamos, si Él pone exigencias para las cuales Él no nos capacita para que las podamos cumplir. Por esa razón dice, fortalecidos con todo poder, dice, según la potencia de su gloria. En pocas palabras, Pablo está diciendo, el día que Dios acabe de ser glorioso, ese día entonces tienes el permiso de volver al pecado. Ese día tienes permiso de desalentarte ante las circunstancias o no ser paciente con las personas. Pero como la gloria de Dios eternamente y para siempre será, entonces por eso tú puedes dar gracias, como dice en el versículo 12, al Padre que nos ha capacitado para recibir esa herencia. Hermanos, la dirección del consejo bíblico tiene un solo objetivo: que tú lleves a las personas a pensar bíblicamente. Porque si eso sucede, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a sentir en su corazón lo que deberían hacer. ¿Cuál era la declaración de fe de los judíos en el libro de Deuteronomio capítulo 6? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová uno es. ¿Por qué Dios no comienza, dice, oye Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Por qué no comienza con eso? ¿Por qué comienza con una frase, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Bueno, porque primero Dios quiere que nosotros entendamos quién es Él, para que nosotros después, posteriormente, demos paso a que sintamos lo que deberíamos hacer por Él y para Él. Así que, hermanos, la dirección del consejo bíblico es justamente esa. Deja de colocar tu confianza en aconsejamientos emocionalistas, decisionistas, en aconsejamientos muy fraternales, en donde abundan los abrazos, pero no la instrucción bíblica. Uno de los lamentos del profeta Jeremías hacia el pueblo de Israel es el siguiente: mi pueblo pereció por falta ¿de qué? De conocimiento. No dice mi pueblo pereció por falta de amor. No dice mi pueblo pereció por falta de oportunidades o de decisión. No, dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y por esa razón la gente que está bajo nuestra responsabilidad espiritual muchas veces fracasa, porque las llevamos a sentirse abrazados, apapachados, pero no confrontados con la palabra de Dios en su manera de pensar. Y hasta que hagamos eso, entonces no vamos a ver resultados bíblicos. Resultados probablemente vamos a ver, pero que sean bíblicos es otra cosa. Resultados perdurables que son sostenidos por la suficiencia de la palabra de Dios. Así que, hermanos, pues no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, quiera comentar algo o quiera agregar algo más, pues estamos en tiempo. Pues si pudiera yo dar bueno, Dios me hablaba de un versículo que creo que todo lo que has estado hablando los últimos 10 minutos se encuentran los principios, o sea, el principio que has estado compartiendo en Segunda de Pedro primero, 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Bueno, no se preocupen, pastores, no voy a predicar y tomar mucho tiempo. De hecho, se va a terminar en 10 minutos, pero antes voy a terminarlo porque quiero respetar su tiempo. Quiero compartir esos dos versículos y dar unos anuncios. Entonces dice, espero que ya llegaron, si pueden, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, y apenas dijo el pastor Carlos, el conocimiento. Mi pueblo va a fracasar por falta de conocimiento. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, a través del conocimiento, de conocer a Dios, lo prediqué en domingo, conocemos a Dios
y eso afecta cambios en todo nuestro ser. Es chistoso, bueno, chistoso, es interesante, pero es Dios. El domingo prediqué de 1 de Tesalonicenses 5:23, de que Dios santifica todo su ser. Entonces, todo eso es muy fresco para mí. Y dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en santidad, ¿no? Versículo 24, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí es lo que deseamos, ¿no? Consejo bíblico es que doy un consejo de la Biblia para efectuar cambios. Toda esta enseñanza, pues excelente, bíblica. Pastor Carlos, muchas gracias. Creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y pues estos versículos es pues como para dar encima la cereza, se puede decir, encima de todo lo que has dado, pues que Dios acomoda las verdades en nuestros corazones, ¿verdad? Bueno, Pastor Carlos apenas estaba viendo fechas y en 2 semanas, pastores, está el plan, cada 15 días tener clase, pero vamos a estar en nuestras conferencias misioneras. Entonces, yo propongo que sean 2 semanas enseguidas, pero serán en 3. O sea, en 3 semanas tendremos la fecha. La fecha original del plan es el 15, será el 22 y luego el 29, 2 semanas enseguidas. No sé si alguien quiere comentar si tiene algún evento en su iglesia o algo que pide. Justo nosotros tenemos yo tengo un pendiente en esa semana, entonces no sé si a lo mejor en lugar de dejarlo al 15, que pudiésemos hacer el 8 y 15. Pero 15 es cuando tiene la Conferencia. conferencia, ¿verdad? Ajá, Entonces, yo diría que en lugar de eso, que se haga la que corresponde al 15, se haga la próxima semana, el 8. Ok. Y ya de ahí hasta el 29. Ok. ¿Algún pastor tiene algún problema, inconveniente con el martes próximo al cambio del 15? Ahora, no he compartido los videos porque mi computadora es básica y pues cuando empecé a tratar de editar videos pues se traba y todo, pero bueno, ahí voy solucionando los problemas. Ya tengo los videos, ya mañana, primero Dios, les comparto los videos y si pues en alguna manera no puede conectar o tiene que ir en medio de una clase, pues compartimos después el video. Pero alguien tiene inconveniencia, queremos tratar de acomodar lo más que podamos para todos. Para mí no hay ningún problema, hermanos. Está bien que sea la semana que viene y luego hasta el 29. Perfecto. Por Ok, mí está ¿alguien bien. más quiere comentar si está bien o tiene algún problema? Como el pastor Carlos dijo que 22 no pudo. Para mí está bien también, hermano. Ok, perfecto. Ok. Ok. Bueno, no escucho otro, entonces les acordamos el día martes próximo en la mañana como hemos hecho, o prefieren que el día lunes. Nada más para mandar el texto para acordarles con el link. No sé qué prefieren, para ustedes mejor que reciban el lunes o el martes en la mañana. Yo pienso que el martes está bien. Ok, martes en la mañana sigo mandando recordatorio. Ahora, les mando ahorita, el pastor Carlos tiene planificación. Estaba platicando con mi cuñado me preguntó cuántas sesiones.
Y yo dije, pues va a ser hasta el año próximo, hasta, pues, bueno, estoy viendo la fecha hasta julio. Y pues se sorprendió mucho, pero en el instituto, por ejemplo, luego tenemos 12 clases de una materia. Entonces, haciendo 2 veces el mes, son 6 meses para tener 12 sesiones. Entonces, es realmente por eso que se alarga tanto. Entonces, les mando el plan que tenemos y pues se va a dar cuenta que está en como bloques de enseñanza. Ahorita estamos en el proceso de consejería, perdón, sí, el proceso. No, eso sí, estoy mal. Los fundamentos. Fundamentos de la consejería bíblica, fundamentos. Luego el proceso y luego áreas de conflicto y después se va a enfocar en consejería juvenil. Al final, ¿por qué? Porque la visión de todo eso fue el campamento que tenemos para sus jóvenes, para que pues vayan y disfrutan, pero impactar a sus vidas y pues aconsejarles bien, como el pastor Carlos decía que tenía 600 jóvenes, pero muchas veces se aconsejaba mal. Y yo también testifico, yo fui a campamentos de joven y cada campamento jóvenes llorando, arrepintiéndose y todo, pero después de unas semanas regresan a lo mismo. Entonces, pues algo pues debe de cambiar porque no está produciendo los cambios que duran, ¿no? Entonces, les mando la planificación para que tengan idea de lo que estamos haciendo, a dónde vamos. Y les quise mencionar los videos, ya les dije en el texto, pues primero Dios, les mando mañana los 3 videos. Se puede compartir e invitar, hermanos, personas de su iglesia que consideran que será de provecho, ¿sí? Pues líderes o personas que simplemente creen que